Escuché esta historia hace mucho tiempo. Estaba en medio del desierto, solo con un guía que había contratado. Encontramos un pequeño oasis al fondo de un valle, donde acampamos para pasar la noche. Más tarde, bajo un cielo sin luna, nos sentamos alrededor de la hoguera. Mientras yo contemplaba el desierto, mi guía tallaba algo en un trozo de madera. ¿Conoces alguna buena historia del desierto?, le pregunté. Me miró con sus brillantes ojos azules durante un momento y luego fijó la vista en el fuego. Asintió con la cabeza. Hay una que conozco, dijo. Es una historia muy antigua, que no mucha gente conoce. Bueno, cuéntanosla, le dije. Antes de que se apague la hoguera, a ser posible. Me sonrió y comenzó a contar su historia. Hace milenios, en el desierto, se alzaba la gran y antigua ciudad de Sata-Natás, la ciudad oasis, hogar de decenas de miles de personas. Era hermosa a la luz del sol, con sus edificios de arenisca pulida que brillaban intensamente. Sus calles estaban llenas de vida y color, con comerciantes gritando a los peatones, niños corriendo por los patios y sacerdotes y escribas ocupados en sus quehaceres. Todos los edificios estaban adornados con tapices y murales de colores chillones, la mayoría de los cuales incluían la fronda dorada, el símbolo de la ciudad oasis. Estatuas pintadas de vivos colores montaban guardia en todas las puertas y en las esquinas de los templos. Cada uno de los barrios de la ciudad tenía una gran fuente que lanzaba agua a gran altura. En el centro de todas las calles se alzaba la Torre de la Luna, que se elevaba hacia el cielo sobre la ciudad. La gran cripta, santuario del sacerdocio y corazón de Sata-Natás, se encontraba en su base. Una alta muralla impenetrable rodeaba la ciudad en un círculo casi perfecto. Pero las cosas distaban mucho de ser perfectas en aquella antigua ciudad. Justo antes del amanecer de cada noche de luna nueva, un joven cazador llamado Acer se subía al tejado de su casa para contemplar el espectáculo mensual. Cuando las primeras luces del alba aparecían en el horizonte, toda actividad en la ciudad cesaba. Las calles estaban vacías y la gente permanecía en silencio en sus casas. Entonces se oía el sonido de la matanza procedente de la gran cripta. Era débil, pero inconfundible. Todos los ciudadanos de Sata-Natás afirmaban poder oírlo cuando ocurría. A continuación, las puertas cerradas de la gran cripta se abrían y 4 sumos sacerdotes sacaban un gran sarcófago de piedra adornado con la fronda dorada y el sol negro, el símbolo de la diosa. Mientras todos se escondían en sus casas durante la ceremonia, asomándose por las ventanas y se atrevían, Acer se agachaba en el tejado y observaba cómo los sacerdotes llevaban el sarcófago desde el centro de la ciudad hasta la puerta sur. La ceremonia se había celebrado durante 5 años. Según una antigua leyenda, la ciudad estaba bajo la protección de una diosa. Un día, decía, un demonio vendría a destruir la ciudad. Ese día, la diosa regresaría, expulsaría al demonio y daría paso a una edad de oro para Sata-Natás. Pero el demonio había llegado y la diosa no. Los sumos sacerdotes mataron al demonio utilizando una magia antigua y prohibida, pero su corazón se negó a morir. Le arrancaron el órgano del cuerpo, pero poco a poco comenzó a crecer un nuevo cuerpo alrededor del corazón. Incapaces de destruirlo o deshacerse de él, colocaron el corazón en el santuario más profundo de la gran cripta y sellaron las puertas. Cada mes, cuando el demonio estaba a punto de regenerarse, volvían y le arrancaban el corazón una vez más. Colocaron el caparazón vacío en un sarcófago, lo llevaron al pozo de Sacas, que se decía que era la entrada al inframundo, y arrojaron el ataúd y su contenido al interior. Así, los sumos sacerdotes afirmaron haber protegido la ciudad hasta que la diosa viniera a destruir al demonio de una vez por todas. El pueblo de Sata-Natás afirmaba que aquella era su edad de oro. Decían que el demonio había sido derrotado. Acer calificó esto de herejía. Expuso sus argumentos a todos los que quisieron escucharle. Acer era un hombre de fe que creía que la profecía debía cumplirse al pie de la letra. Decía que, hasta que la diosa destruyera al demonio, la edad de oro no llegaría realmente. Para que la diosa apareciera, el demonio debía ser liberado en el mundo. Al principio, sus amigos se rieron de él. Intentaron convencerlo de lo contrario. Cuando eso fracasó,
finalmente le dieron la espalda. Aser los llamó ciegos. Dijo que su edad de oro era una farsa. Después de observar la ciudad durante muchos años, había visto cómo comenzaba a pudrirse. Todo comenzó con los sumos sacerdotes. Bajo la bandera del sol negro, afirmaban ser superiores a todos los demás habitantes de la ciudad oasis. Comenzaron a acumular riquezas, sirvientes y un poder sin igual. Circulaban rumores de que robaban de las arcas de la ciudad y se quedaban con el botín para el templo. Los había visto arrebatar a mujeres jóvenes de sus familias para satisfacer sus propios deseos. Y había visto desaparecer a cualquiera que se opusiera a ellos, como si nunca hubieran existido. La ciudad cayó en ruinas al agotarse sus fondos. La violencia, el crimen y la corrupción se apoderaron de ella. Sin embargo, la gente afirmaba que se avecinaba una edad de oro, porque se negaban a reconocer la verdad que tenían ante sus ojos. En los días de la matanza, al mediodía, las puertas de la gran cripta se abrían y los sacerdotes hacían alarde de su poder. El corazón que habían arrancado del pecho del demonio se exhibía en el gran altar durante una hora. Latía lentamente mientras los ciudadanos más valientes lo contemplaban. Al cabo de una hora, las venas y las arterias comenzaban a regenerarse y los habitantes de la ciudad eran expulsados de la cripta hasta el siguiente día de matanza. Aser lo veía cada vez. Se sentía atraído por él. A veces creía oír una voz que le suplicaba que lo liberara de su tormento. Un día, cuando la voz fue más clara que nunca, Aser decidió finalmente actuar. Liberaría al demonio. Pasó un mes planeando cómo lo haría. No podía simplemente detener la matanza. Las puertas de la gran cripta estaban selladas. Incluso si lograba entrar, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que el demonio despertara? No, su plan debía ser más preciso. Tenía que volver a unir el cuerpo y el corazón. Conocía la ruta que seguían los sacerdotes para transportar el cadáver al pozo de Sacas. En el camino había una gran roca que estaba allí desde antes de que se colocara la primera piedra de Satanás. Debía esperar allí. Preparó su arco, con el que había practicado desde niño. Su puntería era casi perfecta. Colocó las flechas y realizó rituales y bendiciones sobre ellas, declarando que cualquier sangre derramada sería por un bien mayor. Al día siguiente amaneció el día de la matanza. Aser se había escondido detrás de la gran roca el día anterior y acampó allí. No temía ser descubierto, ya que solo los hombres santos y su carga se dirigían hacia el pozo de Sacas. Amanecía y la ciudad estaba en silencio. A pesar de estar a media milla de las puertas de la ciudad, Aser podía oír el sonido de la matanza. A lo largo de los años, se había familiarizado con el ritmo y la cadencia precisos de los sumos sacerdotes que viajaban con el gran sarcófago de piedra. Esperó, sabiendo exactamente cuándo pasarían por delante de la roca. Justo cuando lo esperaba, oyó pasos al otro lado de su refugio. Rodeó la roca en silencio para salir a la carretera detrás de ellos. Al salir a la carretera, los vio caminando lentamente delante de él, de espaldas. Desenfundó su arco y apuntó al sacerdote que iba delante a la derecha, el más alejado de él. Sus años de entrenamiento le sirvieron de mucho. La flecha alcanzó su objetivo en la nuca del sacerdote. Los otros 3 se tambalearon al darse cuenta de que uno de los extremos del sarcófago ya no estaba sostenido. Aser preparó su siguiente disparo y lo lanzó contra el sacerdote que iba detrás, a la derecha. La flecha le alcanzó en la espalda y lo derribó. Con ello, el sarcófago se derrumbó hacia la derecha y su costado golpeó con fuerza el camino de tierra. La pesada tapa de piedra se soltó y cayó al suelo. Su contenido golpeó con estrépito contra el costado. Para entonces, los otros sacerdotes se habían dado la vuelta y lo habían visto. Desenvainaron sus espadas ceremoniales y cargaron contra él. Antes de que el más cercano pudiera alcanzarlo, Aser le clavó una flecha en la garganta. Cuando el último sacerdote corrió hacia él, Aser tensó el arco y disparó su cuarta flecha. Entonces ocurrió algo que no solía ocurrir a menudo. Falló. Con el sacerdote casi sobre él, Aser entró en pánico y rápidamente desenvainó otra flecha. Disparó apresuradamente y volvió a fallar. El hombre estaba ahora sobre él, blandiendo su espada afilada hacia la cabeza de Aser.
Aser levantó su arco para bloquear el golpe. La espada atravesó sin esfuerzo la gruesa madera, pero falló su objetivo y se clavó en el hombro de Aser. Este gritó de dolor y vio cómo su sangre empapaba la arena bajo él. Esperó un momento, esperando el golpe fatal en la garganta. Pero este no llegó. Levantó la cabeza y vio que el sacerdote estaba exhausto. Hacía años que no tenía que actuar con tanta rapidez. Aprovechando la oportunidad, Aser le arrebató la espada al hombre. Actuando por instinto, tiró al hombre al suelo, se abalanzó sobre él y le agarró por el cuello. Lo estranguló durante lo que le pareció una eternidad, hasta que finalmente dejó de moverse. Aser se puso en pie, presa del pánico y jadeando. Las flechas benditas habían santificado la muerte de los demás. Esto era un asesinato a sangre fría. Su alma estaba ahora perdida. Al cabo de un minuto, se calmó recordando su objetivo. Si conseguía instaurar la verdadera edad de oro, sin duda sería redimido. Se acercó al sarcófago caído, cuya tapa yacía en silencio en el suelo junto a él. Preparándose para contemplar una abominación, miró dentro del ataúd de piedra. Lo que vio dentro no era lo que esperaba. Lo aterrorizó más que cualquier otra cosa en la tierra. Después de mirar fijamente durante muchos minutos, reunió cuidadosamente el contenido en un gran saco de arpillera. Lo cargó dolorosamente sobre su hombro bueno y corrió de vuelta hacia Satan Natás. Se escondió en un callejón oscuro con su botín durante horas. Le pareció una eternidad. Finalmente, vio salir el sol justo encima de él y supo que había llegado el momento. Los sacerdotes no sospecharían al principio, ya que Aser siempre estaba presente cuando se exhibía el corazón. Aunque su plan para recuperar el corazón había sido sutil y complejo, la rabia se había acumulado en su interior durante todas esas horas de espera. No lo alargaría ni un segundo más de lo necesario. De repente, oyó un fuerte crujido y supo que las puertas de la gran cripta habían sido abiertas. Volvió a echarse su carga sobre el hombro derecho y se dirigió hacia la cripta. Al llegar, vio a un sacerdote abriendo lentamente cada una de las puertas. Uno de los sacerdotes sonrió al ver a Aser. Se habían visto cada luna nueva durante años. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al ver la bolsa que Aser llevaba al hombro. Cuando Aser llegó a las puertas, empujó la puerta izquierda con todas sus fuerzas. La puerta golpeó al sacerdote, que cayó de espaldas, agarrándose la cara. Cuando el sacerdote de la derecha protestó, Aser se giró y el pesado saco que llevaba al hombro golpeó al hombre en la cara, tirándolo también al suelo. El techo de la cripta se elevaba imponente sobre él, y la luz del sol se filtraba a través de un centenar de pequeñas ventanas. Aser atravesó la sala, rodeado de estatuas gigantescas, y se dirigió hacia el gran altar que se encontraba en el centro. Había 2 sacerdotes, uno a cada lado del altar. Al oír el ruido en la entrada, habían desenvainado sus espadas. Aser dejó caer la bolsa que llevaba con un ruido repugnante de carne muerta. Los sacerdotes se abalanzaron sobre él, pero esta vez Aser estaba preparado. Sabía que su puntería sería mala y que sus golpes carecerían de fuerza. Agarró la muñeca del primer sacerdote que llegó hasta él y la retorció hasta que la espada se le cayó de las manos. Puso la mano sobre el pecho del hombre y lo empujó contra el segundo sacerdote. Ambos cayeron al suelo gritando. Aser vio rojo, sabiendo que la espada del segundo hombre debía de haberles cortado a uno o a los 2. No le importaba. Pasó por encima de los 2 hombres que yacían en el suelo y se dirigió al gran altar que había en el centro de la sala. La luz que entraba por las ventanas hacía brillar el altar dorado, pero Aser quería el trozo de carne insípida que había encima. Un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando cogió el corazón del altar. Latía lento y débil, pero latía. Aser cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Antes de que pudiera terminar, una mano le agarró con fuerza el hombro herido por detrás. El brazo le estalló de dolor al girarse. Al abrir los ojos, vio a un hombre grande vestido con una armadura de cuero que se alzaba sobre él. El cuero mate estaba adornado con el símbolo del sol negro. Aser tuvo poco tiempo para reaccionar antes de que un puño pesado le golpeara en la cara y todo se volviera negro. Aser despertó en una habitación diferente a todas las que había visto antes.
Estaba sentado en una pesada silla de madera. No parecía estar atado de ninguna manera. Frente a él había un alto soporte central con una antorcha que ardía débilmente. Su luz atravesaba la oscuridad circundante, proyectando extrañas sombras en las paredes. Esto era inquietante, ya que Acer no veía nada entre la antorcha y las paredes que pudiera proyectar las sombras. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que podrían haber parecido normales a la luz, pero en la penumbra y las sombras, ninguna de ellas parecía otra cosa que demoníaca. Las figuras elegantes se habían retorcido y llenado de cicatrices. En el suelo, debajo de él, había una alfombra hecha con pieles de animales que no reconocía. Varios segundos después de despertarse, oyó que se abría una puerta detrás de él. Se acercaron unos pasos suaves y oyó una voz baja. Supuse que mi estudio personal nos daría un poco más de intimidad que las celdas del calabozo, dijo la voz. Un hombre alto, vestido con la misma armadura marcada, se colocó delante de él. Se giró y se situó entre Acer y la antorcha, recortando su silueta contra la tenue luz que había detrás. Acer no podía distinguir nada de su rostro, salvo un par de ojos azules que lo miraban fijamente. Permíteme presentarme, dijo el extraño. Soy Sucas, jefe de los guardianes del sacerdocio. No habrás oído hablar de nosotros, por supuesto. Nos aseguramos de que así sea. Creemos que eso nos facilita el trabajo. A medida que Acer recuperaba la lucidez, la rabia volvió, más fuerte que antes. ¿Qué has hecho?, dijo Acer con un gruñido. Yo no he hecho nada, respondió Sucas. Tú, en cambio, has cometido varios asesinatos, has sembrado el pánico en la ciudad y casi has arruinado muchos años de duro trabajo. Ya sabes a qué me refiero, dijo Acer. ¿Qué ha sido eso? La rabia era evidente en su voz. Vio un destello blanco cuando Sucas le sonrió. Ah, dijo Sucas. ¿Te refieres a lo que había en el sarcófago? Pero no hace falta que te lo diga. Lo supiste en cuanto lo viste, lo creas o no. Acer recordó el día anterior, cuando había mirado dentro del gran ataúd de piedra. Había un cadáver dentro, pero no era un demonio. Era el cuerpo de una mujer. Era alta, hermosa y majestuosa. Había visto su piel brillar débilmente, bañando el interior del sarcófago con luz. Acer pronunció las siguientes palabras lentamente y con deliberación, con su rabia impregnando cada sílaba. Has asesinado a un dios. Sí, repetidamente, dijo Sucas. Acer saltó de su silla y se abalanzó sobre Sucas para agarrarlo por el cuello. Tan pronto como se levantó, un puño se estrelló directamente contra su mandíbula. Cayó hacia atrás sobre la silla, dolorido, saboreando la sangre y dándose cuenta de que le faltaban 2 dientes en el lado derecho de la mandíbula. No creas que puedes matarme tan fácilmente como a unos cuantos sumos sacerdotes mimados, muchacho. La suerte ha estado de tu lado hasta ahora. No volverá a estarlo. Acer se incorporó en la silla, pero permaneció sentado. Miró con ira al hombre que tenía delante, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo, en nombre de todo lo sagrado, puedes hacer algo así?, preguntó Acer, con la voz casi quebrándose. Para ser justos, dijo Sucas en un tono exasperantemente superior, yo nunca la he matado. Puedes agradecérselo a tu ilustre sacerdocio. En cuanto a por qué lo hacen, es por lo único que mueve a todos los hombres. ¿Y eso es? El miedo, respondió Sucas. Hace 5 años, los sumos sacerdotes comenzaron a caer en la arrogancia y la decadencia. Acumularon poder, crearon los guardianes y saquearon la ciudad. Entonces apareció ella, la diosa por la que estos sacerdotes decían trabajar. Ese día, los hombres que antes se creían justos temieron el juicio más que a nada. Sucas se rió en voz baja. No sé quién le asestó el golpe, pero antes de que pudiera decir una palabra, un sacerdote desenvainó su espada y la atravesó el corazón. Entonces vieron cómo la sangre se derramaba y la herida comenzaba a curarse. Habían temido el juicio por su orgullo. Ahora estaban petrificados por el juicio por el asesinato de una deidad. Y así comenzó el ciclo. 5 años, dijo Acer. 5 años. ¿Cuántas veces ha sucedido?
¿Cuántos cadáveres han sido arrojados al foso? ¿Por qué permiten que esto continúe? Estaba seguro de que alguien fuera oía sus gritos, pero Zucas se limitó a quedarse allí de pie y dejarlo continuar. Cuando finalmente se detuvo, el hombre se echó a reír. Tu pueblo es cobarde, dijo Zucas. No pueden enfrentarse a lo que ven delante de ellos. Su ciudad podría estar ardiendo a su alrededor y no se darían cuenta. La ciudad está ardiendo, gritó Acer. ¿Y tú lo sabes? ¿Cómo puedes permitir que esto ocurra día tras día? Porque el mundo estaría mejor sin ella, respondió Zucas. La ciudad oasis está muerta y pudriéndose. Hay que cortarla como se corta un miembro gangrenado. El tono del hombre cambió al pronunciar esas palabras. Su voz resonó en las paredes circundantes. La rabia de Acer comenzó a apagarse. El miedo empezó a sustituirla. ¿Quién eres?, susurró Acer. Zucas cruzó los brazos y miró al techo, como si buscara las palabras adecuadas. Tras unos segundos, giró la antorcha en el centro de la habitación hasta detenerse en el lado opuesto a Acer. Este se volvió hacia él y pudo ver por fin el rostro de Zucas. Parecía completamente normal, con el pelo corto y oscuro y una barba fina y puntiaguda. Entonces Acer vio la sombra que se proyectaba detrás de Zucas. Aunque Zucas era solo un poco más alto que Acer, la sombra se cernía sobre ambos. La cabeza de la sombra parecía tener varios cuernos que sobresalían en ángulos extraños. Unas alas enormes se extendían a ambos lados, cubriendo toda la pared con oscuridad. Zucas vio cómo se abrían los ojos de Acer. Sonrió y volvió a colocarse frente a la antorcha. Soy alguien muy superior a la gente de esta ciudad, dijo Zucas. Eres el demonio, dijo Acer. El demonio de la leyenda. Zucas se rió entre dientes y el sonido resonó en las paredes. ¿Demonio? No, dijo Zucas, sacudiendo la cabeza. Prefiero verme como un ángel con un propósito muy específico. La destrucción, dijo Acer. El cambio, dijo Zucas. Nada dura para siempre en este mundo. Intentar hacerlo es una locura. Se acercó a Acer, que se encogió en su asiento. Todos los hombres mueren, todas las ciudades caen en ruinas y todos los imperios se desmoronan. Es el orden natural de las cosas. Sin embargo, tu ciudad, tu diosa y tu pueblo intentan luchar contra la propia naturaleza. No fueron todos los sacerdotes, ¿verdad?, preguntó Acer, reuniendo un poco de valor. Eso depende, dijo Zucas, con un tono de superioridad en la voz. Puede que yo haya iniciado su declive hacia la corrupción. Puede que haya hecho que dudaran de sus creencias. Puede que haya implantado en ellos el miedo a su diosa. Pero yo no desenvainé esa espada y no la he tocado. No te saldrás con la tuya, dijo Acer, recuperando por fin la confianza. No te dejaré hacerlo. La diosa volverá a vivir. Zucas ladeó la cabeza y miró a Acer en silencio, con expresión interrogativa. Muy bien, dijo Zucas. Eres libre de irte. Acer se quedó boquiabierto, con una expresión de estupefacción. ¿De verdad?, dijo Acer. ¿No vas a encarcelarme? ¿No vas a matarme? ¿Quieres que lo haga?, preguntó Zucas. Acer lo miró en silencio. No, amigo mío, dijo Zucas. No me corresponde a mí matarte. Mi propósito es causar la ruina. Quizás el tuyo sea causarme la ruina a mí. ¿Quién soy yo para interferir en los designios del destino? Vete. Sin apartar la mirada del hombre que tenía delante, Acer se levantó lentamente de la silla. Con gran inquietud, le dio la espalda y se dirigió hacia la puerta que tenía detrás. Sin embargo, dijo Zucas. Quizá no quiera seguir adelante con esto. Acer se detuvo en seco, a 2 pasos de la puerta. Cerró los ojos y respiró hondo. No quería escuchar lo que el demonio tenía que decir, pero algo le hizo volverse. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Acer. Zucas había vuelto al otro lado de la antorcha, en el centro de la habitación. La enorme sombra se veía de nuevo en la pared del fondo. Armándose de valor, Acer se acercó a la antorcha y miró fijamente a Zucas desde enfrente. Solo quiero decir que si sigues este camino,
los resultados pueden ser mucho peores de lo que esperas. Lo que parece lo correcto puede ser todo lo contrario. No intentes engañarme, dijo Acer. No puedes ver el futuro. Quizá no, dijo Sucas. Pero he observado este mundo durante más tiempo del que puedas imaginar y me he vuelto bastante experto en predecir resultados. ¿Te gustaría ver lo que te depara el futuro? Por primera vez desde que comenzó su búsqueda, la duda se apoderó de Acer. Intentó recordarse a sí mismo que eso era exactamente lo que el demonio estaba tratando de hacer, pero la ligera punzada de duda siguió creciendo. Acer se encontró incapaz de resistirse. «Está bien, demonio», dijo Acer. «¿Qué puedes decirme sobre mi misión?» Sucas sonrió más ampliamente que nunca mientras Acer hablaba. «Prefiero mostrártelo», dijo Sucas. Agitó una mano sobre la antorcha que había en el centro de la habitación y ésta se apagó. Acer se sintió invadido por el miedo cuando la oscuridad lo envolvió. Entonces, desde arriba, apareció una luz. Levantó la vista y vio que era la luna, alta en el cielo. Al volver a mirar hacia abajo, vio un bosque extendiéndose ante él. Oyó a Sucas aclararse la garganta detrás de él y se dio la vuelta. Acer se encontró de pie en lo alto de una cresta, mirando hacia abajo, hacia Satan-Natas, que se encontraba a kilómetros de distancia. Sucas estaba de pie en el borde. «¿Qué pasará cuando la diosa vuelva a la vida?», preguntó Sucas. «¿No es posible que su ira sea grande?». En ese momento, una luz brillante apareció en el cielo sobre la ciudad. Una enorme esfera brillante colgaba amenazadoramente sobre Satan-Natas. ¿Podría la ciudad pagar el precio? La esfera descendió en una fracción de segundo y golpeó el centro de la ciudad. Un destello de luz cegó a Acer y tuvo que taparse los ojos. Momentos después, sintió una onda expansiva que lo sacudió. Al descubrirse los ojos, vio que una docena más de orbes habían aparecido sobre la ciudad y comenzaban a descender. Obligándose a mirar hacia la luz, vio como una explosión tras otra destrozaba la ciudad. Las casas salían disparadas por los aires. Las grandes estatuas quedaban reducidas a polvo. Vio como la torre de la luna se hacía añicos y se derrumbaba. ¿Pero por qué detenerse ahí?, preguntó Sucas. ¿No será suficiente su ira para castigar a todo el mundo humano? De repente, todo el cielo se iluminó con enormes orbes. Comenzaron a moverse hacia afuera, viajando hacia las ciudades más orientales y las de la costa norte. ¿Verías arder el mundo solo por tu propio bien? El gran orbe más cercano a ellos comenzó a descender directamente hacia Acer. En cuestión de segundos, la luz lo envolvió y no pudo ver nada. Armándose de valor, Acer cerró los ojos e intentó ignorar la visión que tenía ante sí. «Eso nunca sucederá», dijo Acer. «Nuestra diosa es misericordiosa y justa. Nunca castigaría a quienes no le han hecho daño». Aunque su voz sonaba segura, la semilla de la duda comenzó a crecer en su mente. Tras un momento, Sucas volvió a hablar a través de la luz. «Quizás», dijo. «Supongamos que tienes razón y que tu diosa no está enfadada. Supongamos que tu amada Edad de Oro llega tras mi muerte». La luz que rodeaba a Acer se atenuó y comenzó a parpadear. Abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor. Se encontraba entre los restos destrozados de una ciudad. Alrededor de él ardían altas casas de madera. El aire estaba cargado de humo. Las calles estaban cubiertas de ceniza. Sucas seguía de pie frente a él, en la calle destrozada. «¿Dónde estamos?», preguntó Acer. Sucas se encogió de hombros. «En una de las ciudades del este», respondió. «Ested, Lazaria, Olmo, alguna de las otras que no recuerdo». Sucas se agachó y cogió un puñado de ceniza. Mientras hablaba, dejó que se deslizara entre sus dedos y se esparciera con el viento abrasador. «Puede que llegue vuestra Edad de Oro, pero el orgullo de vuestra ciudad no desaparecerá. Solo crecerá». Sucas se dio la vuelta y comenzó a caminar por la carretera, pisando los escombros en llamas. Acer se apresuró a seguirlo. Sentía que sus pies se hundían en la ceniza caliente. No podía evitar preguntarse dónde estaba todo el mundo. Quizás la visión estaba incompleta. «Empiezan a verse superiores a los que les rodean», dijo Sucas.
Están gobernados por una deidad viviente y sienten que tienen el derecho divino de gobernar estas otras ciudades patéticas. Los ejércitos de Satan-Natás marchan sobre ellas y las reducen a cenizas. Los dos llegaron finalmente a un gran patio. Aser se adelantó a su casa y vio que la zona pavimentada había sido destrozada y que se habían cavado grandes fosas en la tierra. Aser se acercó a una y vio que no era una fosa, sino una fosa común. Un centenar de esqueletos carbonizados llenaban la fosa hasta los topes. Vio un movimiento en el centro del patio que desvió su atención de los cadáveres. El humo se disipó, revelando un estandarte que ondeaba con orgullo. Estaba ensangrentado y rasgado, pero aún se podía ver el símbolo del sol negro estampado en él. Lo que una vez inspiró fe, ahora solo infundirá miedo, dijo Sucas. Aser sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de él, pero no sabía hacia dónde dirigirla. ¿Era hacia los hombres de este futuro? ¿Hacia Sucas? ¿Hacia sí mismo? No, gritó Aser. El pueblo de Satan-Natás nunca haría esto. He vivido allí toda mi vida y nunca he dudado de que son buenas personas. ¿Todavía crees eso después de lo que ha pasado allí durante los últimos 5 años? Preguntó Sucas. Tu ingenuidad es divertida, como mínimo. Aunque nuestros líderes hayan caído en la corrupción, el pueblo no lo hará, dijo Aser. Sucas sonrió con sarcasmo y negó con la cabeza. Entonces, una vez más, supongamos que tienes razón, dijo Sucas. Tu preciado pueblo es impecable y pasa su edad de oro haciendo cosas sanas y pacíficas. Aser luchó por mantener la calma ante el tono burlón de Sucas. ¿Confías tanto en la gente de las ciudades vecinas? Mientras hablaba, la ciudad que los rodeaba se difuminó y cambió. El sonido de las llamas se apagó, sustituido por el sonido del metal golpeando contra el metal. Los hombres de las ciudades vecinas ven tu gran riqueza y poder, dijo Sucas. Y, como siempre ocurre, están llenos de envidia y miedo. Intentarán aplastarte. Cuando la escena dejó de cambiar, Aser se encontró a sí mismo y a Sucas de pie en el barrio comercial de Satan-Natás, bajo una de las grandes fuentes. Las aguas corrían rojas. A su alrededor, los soldados luchaban furiosamente. Los guardias de Satan-Natás eran superados en número y en fuerza, pero seguían luchando, cayendo más cada segundo. Los soldados atacantes tenían muchos símbolos diferentes en sus armaduras. Lo conseguirán, dijo Sucas. Hizo un gesto a Aser para que mirara detrás de él. Aser lo hizo y volvió a ver el cuerpo de la diosa. Le habían arrancado el corazón y decapitado el cuerpo. Aser cayó de rodillas, mirando las calles de la ciudad oasis, que ahora estaban llenas de muerte. Cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos. El ruido a su alrededor se acalló. Cuando levantó la vista, se encontró de nuevo en el estudio de Sucas, con la antorcha brillando tenuemente en su soporte. Aser sintió que le daba vueltas la cabeza. Sucas estaba de pie frente a él con los brazos cruzados, esperando una respuesta. Aser le devolvió la mirada, clavando sus ojos en los brillantes ojos azules de Sucas. Se puso en pie y respiró hondo. Entonces, dijo Sucas. ¿Qué vas a hacer ahora? Pasó casi un minuto antes de que Aser respondiera. Creo en la diosa, dijo Aser. Creo en la ciudad de Satan-Natás. Y creo en todas las personas. Seré testigo de tu caída, demonio, cueste lo que cueste. No había rastro de incertidumbre en su voz. Tampoco había rabia. Solo una convicción que provocó una mirada de sorpresa en el rostro de Sucas. Aser empujó a Sucas y se dirigió hacia la puerta. Detente, dijo Sucas. Aser suspiró y esperó de espaldas a Sucas. ¿Vas a matarme ahora? Preguntó Aser. Oyó los pasos de Sucas acercándose a su espalda. No, dijo Sucas. No voy a ser tan cruel. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Aser. Podía sentir el aliento de Sucas en la nuca. ¿Has visto lo que podría pasar?, susurró Sucas. Pero ahora debes saber lo que pasará. Aser permaneció en silencio. Te di una oportunidad. Te di la oportunidad de detener tu cruzada tonta y vivir tus días en paz. Les di a tus sacerdotes la misma oportunidad de salvarse y arrepentirse. Pero no la aprovecharon,
y ahora tú tampoco. No escucharé más mentiras, demonio. Entonces escucha la verdad, dijo Sucas, alzando la voz. Irás y le contarás al pueblo lo que sé sobre mí y sobre tus sumos sacerdotes. ¿Sabes lo que harán? Te llamarán loco y hereje. Te encerrarán en la torre de la luna, en una celda diminuta con una ventana minúscula. Cada luna nueva, mirarás por esa ventana y te preguntarás si hoy es el día en que los sumos sacerdotes romperán el ciclo y liberarán a tu preciosa diosa. Pero ese día nunca llegará. Aser cerró los ojos y concentró sus pensamientos en su interior, ignorando a Sucas, cuya voz se hacía más fuerte con cada palabra. Verás cómo tu ciudad se encamina hacia la destrucción. Pasarás el resto de tu vida en esa celda, esperando ese día. Y en tu lecho de muerte, por fin te darás cuenta de que nunca llegará. Sucas agarró a Aser por el hombro, lo giró y le gritó directamente a la cara. ¿Dónde estará entonces tu fe? Sucas finalmente se cayó. Aser levantó la mano y se la quitó del hombro. Miró a los ojos del demonio y sonrió. En el mismo lugar en el que siempre ha estado, dijo Aser. Sucas lo miró fijamente y le devolvió la sonrisa. ¿Crees que serás recompensado en la muerte como un mártir?, dijo Sucas. Pero no sabes la verdad. Ella no es una diosa. Es Satán-Natás, el alma misma de la ciudad Oasis. Con cada vida que quitas, la ciudad se descompone, ladrillo a ladrillo. Y cuando haya suficientes cadáveres en el foso, tu preciada ciudad se derrumbará bajo el peso de su propio orgullo. No tendrás ninguna deidad en la que depositar tu fe. Aser permaneció en silencio durante un momento. Cuando volvió a hablar, Sucas percibió un cambio. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Hoy he aprendido algo aquí, Sucas, dijo Aser. Te lo agradezco. De verdad. Si Satán-Natás es solo una ciudad, entonces solo me queda una cosa en la que depositar mi fe: creo en la gente. Si esta ciudad cae algún día, la gente sobrevivirá y tú sabrás que has fracasado. ¿Dónde estará entonces tu orgullo? Sucas no dijo nada mientras Aser se daba la vuelta y abandonaba por fin la habitación. Sucas pensó en silencio durante un momento y luego sonrió con aire burlón. Buena suerte, hombre de fe, dijo. La vas a necesitar. La antorcha se apagó y la habitación volvió a quedar sumida en la oscuridad. Mi guía dejó de hablar y volvió a tallar. Esperé un minuto a que reanudara antes de hablar. ¿Y bien?, pregunté. ¿Qué pasó entonces? Él me miró y sonrió. No quedan registros de esa antigua ciudad, dijo. Suspiré y me levanté de la hoguera. Cogí una antorcha y la clavé en el fuego. Después de encenderla, caminé hacia el manantial, que estaba a poca distancia de nuestro campamento. Seguí hablando mientras caminaba. ¿Entonces crees que ese lugar existió siquiera?, pregunté. Hay ciertas reliquias que supuestamente se han encontrado en la ciudad Oasis. Llegué al manantial, clavé la antorcha en el suelo a mi lado y bebí un poco de agua. Y algunos dicen que en las noches frías y sin luna, en lo profundo del desierto, aparece un hombre extraño, dijo mi guía. Estaba a punto de volver a la hoguera cuando vi algo extraño bajo el agua. Un hombre extraño con ojos azules brillantes. Saqué la antorcha del suelo y la levanté más alto. Y dicen que si le preguntas con educación, te cuenta una historia. En el fondo del manantial había una gran losa de piedra. La historia del último hombre de fe de la gran, antigua y olvidada ciudad de Satán-Natás. En la losa de piedra, bajo el agua cristalina, pude distinguir dos símbolos, una fronda dorada y un sol negro. Me volví hacia la hoguera para llamar a mi guía, pero cuando miré atrás, descubrí que estaba solo bajo el cielo nocturno sin luna.